Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días. Con el primer matecito de la mañana vamos a expandir juntos la lección 11 que inicia así. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Esta lección es una consecuencia lógica de las lecciones que hemos venido revisando. Si mis pensamientos no significan nada, tal como ya vimos estos días, entonces el mundo que veo, que es solo una proyección de esos pensamientos, tampoco tiene significado propio. El curso nos está llevando al punto de ver que no hay significado en la percepción, sino que todo lo que creemos ver es el reflejo de nuestro propio estado mental. Entonces, empezamos a abrir la idea de que el mundo no es algo externo que tenga sentido por sí mismo y no es algo externo separado de mí que tenga sentido por sí mismo. Todo lo que percibo es una proyección de los pensamientos que sostengo a cada instante. Pero si mis pensamientos no significan nada, el mundo que veo es solo un reflejo de ellos. Entonces, empezamos a abrir esta idea de que el significado no está en las cosas, sino en la mente que las interpreta. Esto lo podemos ver en el día a día, ¿no? Y lo que pasa es que quizás no lo llevamos, no lo extendemos como a toda nuestra percepción, pero generalmente si estamos tranquilos y estamos en paz, no encontramos signos u huellas de que fuera hay un mundo caótico. Todo lo contrario, de hecho, nos pasa que si estamos tranquilos encontramos personas que de repente están hablando tranquilas, nada parece como hacernos reaccionar. A mí me pasa mucho que cuando estoy ahí, cuando vivo desde ahí, incluso tampoco encuentro basura en lugares en los que suelo encontrar mucha basura, ¿no? Ahora, si estoy en conflicto, si estoy reactiva, entonces encuentro un montón de huellas de un mundo caótico, basura, gente que está gritando, el ordenador incluso funciona mal, es como que empiezo a encontrar todas las huellas que demuestran que el mundo es un caos y que funciona mal, ¿no? Entonces, esta lección deshace o comienza a deshacer la ilusión de que el problema está afuera. Fíjate que esto es bastante interesante de observar. Si el mundo tiene un significado independiente de mi percepción, yo no podría cambiar y mi percepción no podría cambiar hasta que el mundo cambiara. Pero esto no es lo que experimentamos. Nosotros experimentamos que nuestra percepción va cambiando y por lo tanto pareciera que el mundo va cambiando, ¿no? Entonces, esto es súper clave de observar. Al final nunca estamos reaccionando al mundo, sino que estamos reaccionando a nuestra interpretación del mundo. Y si el mundo no tiene significado propio, no es algo que está separado de mí, entonces no hay nada que arreglar afuera. Solo tengo que, voy a decir entre comillas, trabajar en mi mente, que no es trabajar, es observar qué pensamientos estoy sosteniendo a cada instante y cómo le doy todo el sentido, creo que son verdad, ¿no? Y quiero hacer un paréntesis, y esto de que el mundo no significa nada, tampoco significa que el mundo es malo, simplemente significa que no significa nada. Porque a veces podemos caer como en esta idea o en este pensamiento de que entonces el mundo es una ilusión y es malo y entonces me recojo del mundo y no quiero saber nada del mundo. Sin embargo,
esta idea de hoy no nos está diciendo que el mundo es algo negativo, sino que nos anima a verlo como lo que realmente es, un lienzo en blanco donde estamos continuamente proyectando significado. Entonces, el curso no dice que el mundo es terrible, sino que no tiene significado propio. Y nos invita a comenzar a usar esta hipótesis de que la paz, digo usar esta hipótesis porque quiere decir poner a funcionar esta hipótesis en mi día a día para ver qué resulta de esto, ¿no? La hipótesis de que la paz no viene de cambiar el mundo, sino de dejar de proyectar mi significado en él. Y cuando soltamos nuestras interpretaciones, el mundo deja de ser un problema. Esto de que la paz no viene de cambiar el mundo es muy grande y es muy interesante. Y podemos creer que solamente aplica a estas personas que quizás tienen como misiones muy grandes de cambiar el mundo, porque entonces como muy idealistas, porque creen que así van a lograr la paz. Sin embargo, la paz no viene de cambiar el mundo, aplica a cada instante en que nosotros estamos de alguna manera observando el mundo y tenemos pensamientos de quiero que las cosas sean distintas o esto debería ser diferente. Entonces, parece como que se aplicara solo a ciertos casos, pero si lo observamos con un poquito de sutileza, nos damos cuenta de que la creencia de que tengo que cambiar la realidad para estar en paz, de que tengo que cambiar el mundo para estar en paz, está absolutamente presente en el 90% de los pensamientos que sostenemos durante el día. Y la lección continúa. De todas las ideas que hemos presentado hasta ahora, esta es la primera que está relacionada con una de las fases principales del proceso de corrección, la inversión de la manera de pensar del mundo. Parece como si fuese el mundo el que determina lo que percibes. La idea de hoy introduce el concepto de que son tus pensamientos los que determinan el mundo que ves. Alégrate en verdad de practicar la idea en su forma original, pues en esta idea reside la certeza de tu liberación. La llave del perdón se encuentra en ella. Este fragmento nos introduce a una de las claves más poderosas de todo el curso, que es la inversión total de la manera en que pensamos. El mundo parece ser la causa de nuestra percepción, parece que reaccionamos a lo que vemos como si las cosas ya tuvieran un significado propio y simplemente nosotros lo descubrimos. Pero el curso nos dice lo contrario. No es el mundo el que determina cómo lo percibimos, sino nuestros propios pensamientos los que determinan el mundo que vemos. Fíjate que es como si esto ya lo supiéramos. Nosotros tenemos la intuición de que esto funciona así, porque de lo contrario, si todos estamos mirando lo mismo, deberíamos sentir absolutamente lo mismo y sin embargo no es así, porque cada mente aparentemente separada está proyectando un significado distinto. Entonces, por ejemplo, un tema como muy interesante para mí es como el viento, ¿no? Yo siento que a mí el viento como que me incomoda y sin embargo, por ejemplo, mi marido ama el viento. Entonces, el viento en sí no tiene ningún significado propio, no está causando nada. Solamente mi significado y lo que significa para cada uno de los dos es como que transforma la experiencia y cómo me relaciono con eso, ¿no? Entonces, al final lo que me está invitando a ver esta lección es que el mundo no es la causa de mi sentir, es el efecto. Y este es un giro radical, porque no es que el mundo nos afecta y por eso pensamos como pensamos, es que pensamos como pensamos y por eso vemos el mundo como lo vemos. Entonces, el mundo no tiene significado propio, su único significado es el que proyectamos sobre él. Si tengo miedo, voy a ver un mundo amenazante y no solo a nivel de seguridad, no, voy a ver amenaza incluso en mi cuerpo, ¿no? En mis sensaciones corporales, en mis relaciones, etc. Si mi mente está en paz, voy a ver de alguna manera un mundo tranquilo. Es el mismo mundo, pero la interpretación cambia
porque la mente proyecta los pensamientos que está sosteniendo. Y sin embargo, esta inversión de pensamientos que puede parecer muy radical es el camino de la libertad, de la liberación. Aquí el curso nos está diciendo algo clave. En esta idea reside la certeza de tu liberación. Porque si el mundo fuera la causa de tu sufrimiento, estarías atrapado sin salida. Es decir, si es el gobierno, si es el clima, si es que me falta tal cosa, si es que vivo en un país que tal otra, que si mi familia, que si mis vínculos tóxicos, si todo eso fuera la causa de tu sufrimiento, tú estarías atrapado sin salida. La forma en que ahora vemos esta relación de causa y efecto entre yo y el mundo, tal como ahora la vemos, nos posiciona en un lugar de ser efectos del mundo y por lo tanto ser esclavos. Somos esclavos del sufrimiento que nos causa el mundo y según esta lógica de pensamiento, hasta tanto el resto no cambie, nosotros no podemos encontrar paz. Fíjate cuando lo ponemos así, con qué claridad nos podemos dar cuenta de cómo estamos recreando esto y una y otra vez, ¿no? Pero si lo que veo es solo reflejo de mis pensamientos, entonces la llave está en mí. Es mucho más fácil, ¿no? La paz está disponible si la llave está en mí. No tengo que cambiar el mundo, solo tengo que dejar de proyectar mi significado. Y esta es la llave del perdón. Este es un momento clave porque es la primera vez en las lecciones que el curso menciona la palabra perdón, entonces voy a hacer un paréntesis para dar como un poquito de contexto de qué significa el perdón según el curso de milagros. Entonces, el perdón es la esencia del curso de milagros y el perdón no es una herramienta para soltar el rencor hacia alguien ni un acto de generosidad hacia otro, sino que es una práctica de deshacimiento. Es el proceso por el cual deshacemos la percepción errónea de que el mundo u aparentemente otros causaron daño real en nuestro ser. Entonces, el perdón es una práctica de entregar las ilusiones a la verdad. Es deshacer la creencia de que estoy separado y que por lo tanto el mundo u otros o la realidad ha causado daño en mí. Entonces, ¿qué dice el sistema de pensamiento del ego? Esto que ocurrió me dañó. Algo o alguien fuera de mí afectó mi paz, mi integridad, mi ser. ¿Qué nos dice el perdón? Creí que esto me había dañado, pero solo fue una percepción errónea de quién soy. No soy mi interpretación del mundo ni de lo que ocurrió. Mi ser sigue intacto. Esto es un reconocimiento que vamos ganando con el entrenamiento del curso. No es fácil verlo en primera instancia. Entonces, el perdón es ver que nunca hubo daño real en mi ser, sino solo una interpretación basada en la creencia de separación. Entonces, perdonar en un curso de milagros no se trata de aceptar lo que pasó ni de hacer las paces con mi historia. Se trata de reconocer que el daño solo existió en la percepción del ego y que esa percepción puede ser deshecha. Entonces, el perdón del curso no niega la experiencia, corrige el significado. Es decir, no estamos diciendo que las experiencias dolorosas no ocurrieron en el mundo de la forma. Lo que estamos deshaciendo es la creencia de que eso alteró nuestro ser real. Podemos haber sentido sufrimiento, pero el sufrimiento no define lo que somos y ese es el lugar al que vamos llegando a través del perdón con un curso de milagros. Entonces el perdón no es minimizar ni justificar lo que pasó, sino corregir la percepción de que nos dañó algo por fuera de nosotros, nos dañó realmente. Esto es muy interesante porque en las sesiones uno a uno nos damos cuenta de que yo siempre me río porque mis clientas y cuando yo hago indagación conmigo, con Sistema 1,
llegamos como dañadas, llegamos creyendo que algo nos dañó, algo nos daña por fuera de nosotras, que algo grave pasó y 10 minutos después estamos a las carcajadas, realmente. Es decir, es una forma muy práctica, Sistema UNA, de ver cómo funciona el perdón en un curso de milagros, de cómo estoy sosteniendo rotundamente que alguien o algo me afecta y cómo a través de preguntas y de un enfoque de conciencia nos damos cuenta de que en realidad la vida que soy permanece intacta e inalterada, no importa qué sea lo que haya pasado en la forma. Es un lugar muy distinto desde el cual vivir, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que el curso habla del perdón y quería hacer como este paréntesis, pero de todas maneras vamos a seguir como vamos a seguir profundizando en qué es la práctica del perdón para el curso con las siguientes lecciones. Y la lección continúa. Las sesiones de práctica con la idea de hoy deben llevarse a cabo de forma ligeramente distinta de las anteriores. Comienza con los ojos cerrados y repite la idea lentamente para tus adentros. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Abre luego los ojos y mira a tu alrededor, así como a lo que está cerca, a lo que está lejos y a lo que está encima o debajo de ti. Mira por todas partes. Durante el minuto más o menos a emplear usando la idea, simplemente repítela en silencio y asegúrate de hacerlo sin prisa y sin ninguna sensación de urgencia o esfuerzo. Esta instrucción que dice durante el minuto más o menos a emplear usando la idea, simplemente repítela en silencio y asegúrate de hacerlo sin prisa y sin ninguna sensación de urgencia o esfuerzo, es clave porque el curso no es un entrenamiento de la mente basado en la lucha o en la exigencia. No estamos tratando de forzar el entendimiento ni de hacer bien la lección. El ego siempre quiere acelerar, controlar y obtener resultados, pero la verdad no se obtiene con esfuerzo. Se reconoce en el espacio donde la lucha desaparece. Entonces se nos invita a comenzar a practicar sin prisa, porque también es una forma de mostrarnos que la prisa es del ego, no del ser. La prisa y la urgencia son rasgos del pensamiento del ego. El ego siempre cree que hay algo que alcanzar, que todavía no estamos ahí, que falta algo, que es importante llegar ahí y por lo tanto está reafirmando carencia. Es decir, lo que hay ahora no es suficiente, entonces estoy buscando algo desde la exigencia, desde la fuerza, con prisa. Si sentimos urgencia es porque creemos que estamos incompletos y que la salvación es un logro futuro. Pero la verdad ya está aquí, no hay nada que alcanzar, solo algo que dejar de oscurecer. Por eso el curso nos entrena en la suavidad. No hay urgencia, no hay esfuerzo, solo presencia en la práctica. Y realmente la visión a la cual nos está entrenando para recibir el curso, este tipo de visión no se impone, sino que se permite. No podemos obligarnos a ver el mundo de otra manera, no podemos forzarnos a soltar el significado cuando todavía parece importante en nosotros. Lo único que podemos hacer es abrir el espacio para que la verdad se revele por sí misma. Si intentamos hacer la lección bien, estamos tratando de controlarla, pero la visión no es algo que logramos, sino algo que se nos muestra cuando dejamos de interferir. Y el esfuerzo solo refuerza la idea de que la paz es algo que hay que obtener en vez de algo que ya está aquí. Entonces, si practico sin prisa, sin esfuerzo, sin querer hacerlo bien, entonces dejo de interferir y ahí es cuando la corrección ocurre, cuando el perdón ocurre. Y además también el curso nos entrena en algo que se llama que es el desarrollo de la confianza, ¿no? Es como no nos está entrenando en controlar, venimos de ese entrenamiento y ahora comenzamos un entrenamiento en confianza. El ego quiere entender, quiere estructurar, quiere controlar el proceso, quiere exigir el proceso, quiere adelantarse, pero el curso nos está llevando muy de a poco a un lugar de descanso
donde simplemente confiamos en que el deshacimiento de mi percepción errónea ya se está dando. Entonces el miedo y la urgencia son resistencias y la suavidad es disposición. Entonces, si practicamos sin urgencia, ya nos entrenamos en el descanso del ser. Y también puedo usar esa resistencia a mi favor si me doy cuenta de desde dónde estoy haciendo la lección. Es decir, si yo estoy haciendo la lección con prisa y con sensación de urgencia o de esfuerzo y lo estoy notando, también estoy deshaciendo mi percepción errónea. Entonces, ver la visión a la cual nos lleva el curso de milagros no requiere esfuerzo, solo disposición. No hay prisa porque no hay nada que alcanzar. Todo lo que necesitamos ya está aquí, ya es. No hay esfuerzo porque no hay nada que lograr. Y no hay urgencia porque el ser nunca estuvo en peligro ni estuvo perdido. La lección de hoy nos entrena realmente como en una nueva manera de estar, una que no se basa en la lucha, sino en la disponibilidad de permitir que la visión real que nos deja en la paz nos sea devuelta. Y la lección continúa. Para derivar el máximo beneficio de estos ejercicios, los ojos deben pasar de una cosa a otra con cierta rapidez, ya que no deben detenerse en nada en particular. Las palabras, en cambio, deben usarse pausada e incluso relajadamente. La introducción a esta idea en particular debe practicarse de la manera más casual que puedas. Contiene los cimientos de la paz, de la relajación y de la ausencia de preocupación que estamos tratando de lograr. Al final de los ejercicios, cierra los ojos y repite lentamente la idea para tus adentros una vez más. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. 3 sesiones de práctica probablemente serán suficientes hoy. No obstante, si no sientes ningún desasosiego o si este es muy ligero y te sientes inclinado a ello, puedes hacer hasta 5. Más de eso no es recomendable. Me encanta que esta lección termine así, ¿no? Esta idea contiene los cimientos de la paz, de la relajación y de la ausencia de preocupación que estamos tratando de lograr. Esta lección, esta idea es un descanso total para la mente porque nos muestra que el mundo que creemos ver no tiene significado real y que no necesitamos sostenerlo ni interpretarlo constantemente. El esfuerzo mental de tratar de entender, de analizar, interpretar y controlar la realidad es lo que nos mantiene en conflicto. Y si el mundo no tiene significado, entonces no hay nada que descifrar, nada que arreglar y nada que temer. Y ahí es donde nace la paz, en el reconocimiento de que todo lo que creíamos importante en realidad no significa nada. Fíjate que lo que nos está diciendo es que el significado es lo que genera sufrimiento. Esto es muy interesante. Es decir, el sufrimiento no viene del mundo, sino del significado que continuamente le estamos dando. Cuando le damos significado a algo, le damos poder sobre nuestra paz. Si el mundo no significa nada por sí mismo, entonces nada tiene el poder de perturbarme. Entonces volvemos a repetir esta idea del principio, ¿no? La paz no viene de que el mundo cambie o de cambiar el mundo, sino de soltar esta extenuante carga de interpretarlo. Entonces, esta idea comienza a entrenarnos en la relajación en lugar del control, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? El ego quiere aferrarse a las interpretaciones porque cree que entender es lo que nos protege, pero el control es la causa del estrés, no la solución. Y esta lección nos entrena en soltar la necesidad de definir el mundo. Cuando soltamos la interpretación nos relajamos automáticamente y esto lo vemos mucho en sesión 1 a 1.
no es que, no es que lo vemos, sino que lo sentimos, es muy palpable, como cuando se suelta la interpretación, porque no es algo que hacemos nosotros, esto no es un esfuerzo personal, digamos. La relajación es lo que estaba de fondo, ¿no? Y esta idea nos lleva a ver que no es que nos volvemos indiferentes, sino que dejamos de cargar con un peso que nunca nos perteneció. Entonces, esto va a parecer muy revolucionario lo que voy a decir, pero de alguna manera la paz viene cuando dejamos de intentar descifrar la vida y simplemente la permitimos ser. Y la verdad es que esta idea de hoy nos introduce a la libertad de la no identificación. Si el mundo no significa nada, entonces yo no estoy atrapado en él, no tengo que defenderme de algo que no es real, no tengo que resolver problemas que solo existen en mi interpretación. Cuando ya no necesito que el mundo sea de una manera específica para yo estar en paz, soy libre. Y la ausencia de preocupación llega cuando dejo de creer que mi bienestar depende del mundo. Entonces, la paz no viene de cambiar el mundo, sino de dejar de sostener un significado. Si el mundo no tiene significado intrínseco, no hay nada que defender ni nada que temer. Si no tengo que interpretarlo constantemente, puedo descansar. Y la paz es el estado natural que queda, que aflora cuando la mente deja de fabricar significado. Por eso esta lección es tan poderosa, porque nos abre a la posibilidad de soltar la carga de interpretar el mundo, y en ese soltar encontramos la paz que siempre estuvo ahí. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.